Bien. ¿Qué tenemos por movimiento? ¿Qué tenemos por movimiento? ¿Alguna idea del movimiento? De forma general, así. ¿Qué tenemos por movimiento? En orden, por favor, no todos a la vez. Movimiento. Cuando estén grabando, por favor, preocúpense más en escuchar la clase, porque algunos están ahí, los cuatro para acá, como se vuelve eso, mucho brillo, ¿vale? Se van a volver camarógrafos, pero no oficios. ¿Ya? Con cuidado, por favor. A ver, ¿qué tienen por movimiento? ¿El movimiento tiene que ser voluntario o es involuntario? O las dos, no sé. No puede ser, porque es movimiento finalmente. Ahora, el movimiento consciente es voluntario, el inconsciente es involuntario. ¿No es cierto? De repente yo le empuje y saca su brazo, pero eso no es porque ella quiso sacar su brazo, ¿no? ¿Salió qué? Un reflejo, una reacción, qué sé yo, ¿no? Pero eso es algo que sale involuntario, ya no se piensa, ¿no? Simplemente sale automático, ¿cierto? Ahora, pero en un movimiento hay una serie de factores también, ¿no? Y en un movimiento, ya sea simplemente un movimiento, que solamente sea esto, o solamente esto, es el más simple de todos, ¿no? Tiene que tener, o debe tener en el ser humano, en la persona, áreas que están comprometidas y que puedan hacer que este movimiento sea un movimiento coordinado, un movimiento que no cause, que sea económico sobre todo. Ustedes saben, el movimiento tiene que ser económico, no tiene que cansar el movimiento. Si yo le pido a ella que me alcance de repente este lapicero, ella no tiene por qué exigirse tanto para alcanzar el lapicero, tiene que ser económico. ¿Cuándo no es económico? Cuando de repente hay un problema, una alteración muscular, una espasticidad. Ella está luchando por querer porque no puede dejarlo, le gana el tono muscular. Eso ya no sería económico. Por lo tanto, el movimiento tiene que ser económico, tiene que ser coordinado, ¿cierto? Pero tiene que ser consciente muchas veces. Si es que a mí de repente me piden yo realizar una actividad funcional. Si por ejemplo yo, ¿cuál es su nombre? Disculpa. Nicolás. Nicolás, si yo a Nicolás le pido por ejemplo que esa escalera la ponga acá, ¿sí? Nicolás está recibiendo una información de mi parte, no quiero decir una orden, sino una información de mi parte, ¿no? Y él me ha escuchado, ¿no? Me ha entendido, ha visualizado el objeto, se está levantando para traerlo y lo coloca donde yo le he pedido que lo haga. Pero hay muchas áreas ahí, ¿no? Hay muchas áreas que están comprometidas. Entonces, esas áreas las vamos a conversar ahora, primero, para después analizar lo que hace el movimiento funcional. En primer lugar, tenemos el área cognitiva, ¿ya? Área cognitiva, ¿ya? El área cognitiva, obviamente, ¿con qué tiene que ver? Aprendizaje, conocimiento. El aprendizaje, el conocimiento, el aprendizaje motor sobre todo, ¿no? El aprendizaje motor, el conocimiento. Con eso tiene que ver el área cognitiva. Si una persona, les pregunto, tiene una lesión cerebral, por cualquiera que fuese la causa, y se daña el área cognitiva, ¿entenderá lo que yo le quiero decir? ¿Me entenderá? No me entenderá, ¿no es cierto? Posiblemente no me entienda, ¿no? Yo le digo, no sé, ¿cómo te llamas? Y de repente me va a mirar y no mira a su familiar con el que viene, o de repente se va a reír porque no sabe lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces es importante que la área cognitiva esté indemne para poder realizar una actividad. Es importante, ¿sí? Ustedes han escuchado hablar de las praxias, ¿sí? Y de las apraxias o dispraxias. ¿Qué es la praxia? ¿Qué es la praxia? Nada más, sin nada. ¿Qué es praxia? Movimiento. Tiene que ver con movimiento, pero no es movimiento en sí. O sea, ¿qué cosa es una praxia? ¿Movimiento coordinado? No. O sea, el movimiento tiene que ver, o sea, el movimiento está dentro de, pero no es que en realidad es eso, ¿no? No es eso en realidad. Praxia, práctica. Tiene que ver con la práctica.
Por ahí hablaron un poco hace un rato de lo que es el aprendizaje motor. Cuando ustedes escriben, ¿cierto? Yo le doy el lapicero y de repente le dicto algo que están haciendo ahorita, escribiendo. Ustedes tienen práctica de escribir, ¿no? Y pueden estar escuchando y pueden seguir escribiendo, porque es la práctica, ¿no? Pero si tienen una lesión donde justamente esas áreas se afectan, ya no van a saber qué hacer con el lapicero, si le doy el lapicero para que escriban algo, lo van a mirar posiblemente, lo van a poner encima del cuaderno, pero no van a saber qué hacer, porque se pierde justamente eso. Se pierde lo que es la experiencia de haber escrito, de haber hecho un ratito. Algo bonito. Algo. Bien, entonces les decía que la praxia tiene que ver con la práctica, con el aprendizaje motor. O sea, todo aquello que uno ya ha hecho y que es inconsciente muchas veces, ¿no? Solamente es automático. Ustedes pueden ver televisión y ir comiendo al mismo tiempo, tomarse un vaso de agua, qué sé yo. No necesitan ver el vaso para saber si va a entrar bien a su boca o el líquido va a verter bien sobre su boca mientras están viendo televisión. O sea, no pueden hacer dos cosas separadas, lo pueden hacer a la vez, ¿cierto? Como ahorita que me atienden y están ahorita escribiendo, qué sé yo. Esas cosas porque son aprendizajes. Sin embargo, en una apraxia eso se pierde. Ha llegado, por ejemplo, al área donde yo de repente trabajo y teníamos una paciente con una lesión y tenía una apraxia y le pedimos pues que se quite el polo a este paciente para evaluarlo bien, ¿sí? Y cuando le pedí, como no lo conocía todavía muy bien, le pedí que se quitara el polo, me quedó mirando y no me decía nada, simplemente me quedó mirando. Y yo le volví a repetir y nada, y dije, o no escucha o no me entiende, una de dos. Entonces si no me escucha es otra área la que puede estar lesionada. Y si no entiende también otra área la que está lesionada. Entonces me acerqué y que se quite el polo. Me sonrió, me siguió mirando, entonces le ayudé un poquito y le sacó. Bueno, se sacó, lo dejó, evalué. Cuando terminé, le dije que se vuelva a poner el polo. Igual me siguió mirando y todo igual, sin entenderme, no me entendía nada. Cuando el polo, para que se lo ponga, le señalé, ponte. Y metió la mano por donde metí la cabeza. No sabía cómo ponerse el polo, porque estaba lesionado justamente esta área que es el área que tiene que ver, la parte cognitiva, con lo que tiene que ver con la práctica diaria, el aprendizaje motor. Entonces estaba lesionado y eso era una apraxia. ¿Sí? Tenemos otra paciente, mujer, una señora de 60 y tantos años. Le dimos una jarra con agua y un vaso. Le pedimos que se sirva. Lo miró, agarró la jarra y se quedó mirándola y después le dijo, sírvete agua. Se sonrió, hablaba, pero se sonreía y lo que hizo fue poner la jarra encima del vaso y después agarrar el vaso y meterlo en la jarra. Eso es lo que me dio un... Pase, por favor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yo creo que con su compañera ya estamos con menos, porque creo que son 12. Sí, aquí, no hay problema. Yo me acomodo. Profesor, no ven. No se preocupe. No se preocupe, yo me acomodo. Lo que pasa es que no quiero estar así parado, pero bueno, de todas maneras, igual no se preocupe, yo me acomodo. Acá, escalerita. Para todo y solución. Bien, entonces teníamos una dificultad ahí, ¿no? La persona no sabía qué hacer tampoco. Entonces se había perdido también esto. El hecho de que la persona pueda, ante una actividad ya aprendida, una actividad que ya lo sabía, que ya lo tenía, sin embargo, estaba como borrado en su cabecita, ¿no? Entonces, esas son las apraxias o dispraxias. Apraxia es sí, o sea, nada de nada. Y una dispraxia puede ser algo que de repente te ve, tú le enseñas, no te entiende, pero lo ve, y por imitación,
¿no? Por imitación, ¿no? Ya. Y hace, pero después otra vez, y así. Es una dispraxia, es una distorsión, una dificultad. Pero una praxia nada, cero. Cero de todo. ¿Ok? Entonces, estamos hablando del área cognitiva, ¿no? La primera área que tiene que ver o que está comprometida para poder realizar una actividad funcional, ¿sí? La segunda área de la que yo le quería hablar a ustedes tiene que ver con el área sensorial, ¿ya? El área sensorial. El área sensorial. Bueno, ya ustedes saben a qué nos referimos, ¿verdad? Visión, audición, gusto, ¿no? Pero principalmente vamos a hablar en lo que es visión y audición principalmente, ¿ya? Si nosotros necesitamos realizar una actividad funcional X, debemos tener indemnes también nuestros sentidos, porque si no, no vamos a entender y tampoco podemos definir dónde está el objeto que queremos ubicar. Cuando yo le dije a Nicolás que pudiera de repente traerme esa escalerita y ponerla acá, él me escuchó y me tuvo que entender el mensaje, porque si no me entendía, me miraba simplemente y no atinaba nada. Pero también él después visualizó el objeto para saber qué cosa era lo que iba a traer o dónde estaba, ¿cierto? Entonces, eso es importante para poder realizar una actividad funcional. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, yo le digo a uno de ustedes que por favor vaya acá a la vuelta, ¿sí? La señorita que está acá a la vuelta y la señorita que está en su escritorio, que le pida por favor un lapicero, pero le vendo los ojos? ¿Qué ocurre desde que escucha el mensaje? Primero, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una serie de alteraciones, no solamente emocional, porque dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿What? ¿No? Sino que el tono muscular incluso, el propio tono, ¿qué pasa? Uno se pone tenso, aumenta el tono muscular, ¿no? Porque, en alerta, ¿no? Protección. Desde ahí nomás ya está empezando a jugar un papel importante. Entonces, ustedes se imaginan un paciente con una lesión cerebral y encima con baja visión o sin visión, ciego, ¿se imaginan? ¿No? Que de pronto quede y le digan que tengan que vamos para acá o hace esto o lo otro, ¿no? ¿Cómo se afectaría más el tono muscular? ¿No? Entonces, es muy importante también, ¿no? Los sentidos son ingresos, puertas muy importantes con receptores muy importantes para poder realizar una actividad funcional X, ¿sí? Igual ocurre con la audición. Si él no me escucha, no va a saber qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa le estoy diciendo? No comprenderá, no entenderá. Ustedes saben que tenemos ahí un área, ¿verdad? Del entendimiento. Tiene que ver con el lenguaje comprensivo, ¿no? ¿Cuál es? El Wernicke, ¿verdad? ¿No? El área de Wernicke. Y el otro es el expresivo eje, que es el de Broca, ¿no? El motor, el Broca, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a hablar del área sensitiva, que tiene que ver con la sensibilidad, ¿sí? Y ahí vamos a hablar de la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. La sensibilidad superficial también se le conoce como estereoceptiva, ¿sí? Área o sistema estereoceptivo. Y a la profunda se le conoce también como propioceptiva, a la profunda, ¿verdad? ¿Sí? En la estereoceptiva, todo aquello que primero ingresa a nuestro cuerpo, los primeros receptores, los que están ahí superficiales, piel, ¿no? Tacto, ¿sí? Los que reciben identifican el frío, el calor, todo lo superficial. Y lo profundo ya tiene que ver con el movimiento, ¿no? Tiene que ver con tejido blando, por ejemplo, como los tendones, los ligamentos, ¿sí? Los músculos, ¿no? También están las articulaciones, ¿ya? Que tienen que ver con el movimiento. Ahí estamos hablando de sensibilidad profunda. Una alteración de este tipo de sensibilidad, obviamente que también va a alterar lo que es el movimiento. Va a alterar también lo que es el movimiento. Acá hay pizarrita, ¿no?
¿Tu nombre? Sonia, ¿no? Sonia. No la conozco, ¿no? No sé por qué su cara se me hace familiar. Ya. Entonces, habíamos hablado primero del área cognitiva, ¿verdad? Cognitiva, después hemos hablado del área sensorial. Sí. ¿Sí? Área sensitiva. ¿Sí? Cognitiva, sensorial, sensitiva. Ahora, ya. Y por ejemplo, si un paciente, una persona X, una persona determinada, que tiene una lesión de repente periférica de un nervio, tiene una lesión central, ¿sí? Y que de repente se afecta, por decir lo que es el hemisferio cerebral, en la corteza, lo que es el lóbulo parietal, ¿sí? Se lesiona, tiene mayormente probabilidades de tener afectado lo que es la sensibilidad. ¿Ya? Muchos pacientes que se lesionan el lóbulo parietal mayormente tienen compromiso de la sensibilidad, ¿sí? Y sobre todo si es del lado izquierdo en el cuerpo, porque ustedes saben que la lesión en el cerebro se da de un lado y por decusación de la vía se manifiesta en el cuerpo en el otro lado, ¿verdad? Contrario a la lesión, ¿verdad? Muy bien. Si esta persona tiene una fuerte alteración de la sensibilidad, cuando la evaluamos de repente, no le pasamos algodón con agua caliente, con agua fría, ¿siente algo? No. ¿Frío o caliente? No sé, ¿me ha puesto algo? Está que rojo, está ahí. Apúrese. No, bueno, ya. Le pasamos la mano. ¿Siente que estoy tocando? No. Ya. ¿Siente usted que yo le estoy moviendo la pierna? Algo, siento como que se mueve, pero no sé. ¿Y exactamente qué parte? No sé. No sé. O sea, tiene distorsión, tiene alterada la sensibilidad. Imagínense cómo puede estar algún segmento, alguna parte de su cuerpo en el espacio si no tiene problemas, si tiene problemas de sensibilidad, ¿no? De repente tiene una inversión con plantiflexión bien marcada que a la hora que camina se puede fácilmente luxar y ni cuenta se da porque tiene alteración de la sensibilidad. Por ejemplo, muchos pacientes a veces vienen con heridas, ¿no? Vienen rasguñados o vienen cortaditos y no se dan cuenta, sobre todo si son pacientes con lesión cerebral o tienen lesión del nervio periférico. ¿Por qué? Porque lamentablemente no han sentido, no tienen alterada la sensibilidad. Señor, ¿qué le pasó? ¿Dónde se ha cortado? ¿O dónde se ha hecho esta herida? ¿Cuál herida te dicen? Ahí en su brazo. ¿Verdad? No sé. Y eso ocurre porque tienen una alteración de la sensibilidad. Entonces, lamentablemente tenemos que ingresar por ahí un poco el tratamiento, ¿no? Hacer que esos receptores nuevamente comiencen a despertar porque están ahí como adormecidos, ¿no? Entonces, es importante la sensibilidad para realizar una actividad X, sí, porque si no, ¿cómo? Si yo le pido, por ejemplo, a su compañero, le mando los ojos y le doy un objeto, dime tú, este objeto, ¿qué puede ser más o menos? Él va a comenzar a palpar, ¿no es cierto? ¿No? La forma, ya, redondo, blando, una pelota puede decir, pero si él, sí siento, pero como que, no sé, como algodón, o sea, no siento bien, no siento adormecido, no siento bien lo que estoy tocando, no va a poder definir. Si pisa, no sabe si está pisando en un área caliente, si está pisando en el gras, si está pisando en la arena, en piedra. Entonces es importante el área sensitiva esté indemne para poder realizar una actividad funcional. ¿Sí? Venimos por acá, a siguiente área. Cognitiva, sensorial, sensitiva. El área muy importante, el área motora. Demasiado importante, ¿no? Bastante importante. Una alteración del área motora definitivamente no nos va a poder permitir
realizar un movimiento o una actividad funcional, ¿no? Si tengo una lesión, cualquiera que fuese, una fractura, no voy a poder caminar bien, no voy a poder realizar movimiento porque estoy inmovilizado, una lesión cerebral, lo primero que ocurre es una flacidez sin movimiento en caso que sea una plejía, el término plejía es sin movimiento, o una paresia, bueno, una paresia no hay problema porque para la paresia sí tiene movimiento, aunque es debilidad, ¿no es cierto? Pero una plejía, no hay movimiento, ¿cómo realizo ya la actividad? Hago el otro lado, pero ya compenso, y compenso con un montón de partes de mi cuerpo, que ya después me va a llevar a otros problemas posteriores, secundarios, ¿no? Entonces el área motora es importante. Yo puedo tener mi brazo, de repente por una lesión tengo mi brazo acá, ¿sí? Y lo puedo relajar de repente, si estoy consciente. Pero me dicen a mí, Richard, y yo, mi brazo aquí, alcánzame el celular, alcánzame el cuadro, qué sé yo. Pero ya estoy aquí, ya estoy con una tensión, aumentó mi tono y definitivamente eso va a entorpecer mi control motor, ¿cierto? Va a entorpecer mi control motor, porque ya no voy a poder realizar la actividad adecuadamente. Hay una interferencia y algo está haciendo que eso interfiera y es el tono muscular, por ejemplo, por decirlo así. Entonces el área motora es muy importante. Y el área del lenguaje también, ya lo habíamos dicho hace un rato, tenemos los tipos de lenguaje, ¿no? El comprensivo y el expresivo, ¿no? Broca para el expresivo, Wernicke para el comprensivo, ¿no? Entonces, si la persona tiene una lesión en el área de Wernicke, no va a poder entender de repente el mensaje. Y dice, oye, ¿cómo sé que es el área de Wernicke? Y yo, ¿cómo sé si no es el área cognitiva? Porque puede ser que no me entienda porque el área cognitiva también esté deteriorada. ¿Cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podríamos diferenciar? Sí. Si es lenguaje o es cognitivo lo que está alterado. Si yo le hablo a alguien y no me entiende lo que yo le quiero decir, ¿cómo sé si no me está escuchando porque tiene un problema de audición? Si no me entiende o si es un problema cognitivo. Porque puede ser cualquiera de los tres también, ¿eh? Puede ser que no me escuche y tenga una hipoacusia o una acusia, ¿no? O puede ser que no me entienda porque el área cognitiva está alterada, o puede ser que no me entienda nada porque el área cognitiva. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué habíamos dicho del área cognitiva? Hay una lesión, por ejemplo, bastante fuerte, ¿no? Si fuera una plaga, incluso en un entendimiento total, ni siquiera con señas, ni siquiera mirando, ni siquiera por imitación. Ahí estaríamos hablando del área cognitiva. Entonces tenemos que utilizar herramientas en las cuales nos puedan facilitar el hecho de que podamos quedar con una sola. Salud. ¿Ok? ¿Sí? Entonces de repente en el lenguaje, pero tú le haces como te entiende, ¿sí? Como te entiende, dices, te lee, hablar, ya te entendió lo que tú le invitaste que le estás diciendo. Y ahí, no, es el área de Wernicke, no me está comprendiendo. Hay problemas de comprensión, tengo que hablar de repente despacio, pausado, me lee los labios, pero me entiende, ¿no? Y además habla, porque no hay problema en el área de Broca, pero de repente el área de Wernicke está alterada. ¿Sí? Entonces, estas son áreas que tienen que quedar bien definidos. ¿Para qué? Para poder realizar una actividad funcional, ¿no? Actividad funcional. O movimiento también, cualquiera que fuese, incluso un movimiento simple, nada más, ¿no? Que es lo que tenemos que ver en el primer tema de hoy. ¿Qué le habíamos dicho que hacíamos el corte? 9:30 todavía, ¿no? ¿Algo que me quisieran preguntar de esta primera parte que estamos hablando? ¿Algo más? ¿En otra área? ¿O qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? ¿En este tipo de pacientes? ¿No? ¿Está claro o no se entiende? Todas esas áreas tienen que estar bien definidas para que se pueda dar la funcionalidad. Tendrían que estar indemnes para poder realizar una actividad determinada, ¿no? Porque las actividades pueden ser complejas o pueden ser semicomplejas, ¿no? Complejas, imagínense que yo le diga, ¿no? ¿Sabes qué? Te vas a ir hasta
ver un piso o hasta la escuela y me vas a traer un documento, ¿no? Es una actividad compleja, tienen que salir, dar la vuelta, no sé si el ascensor o la escalera, identificar el piso, identificar el área, entonces es complejo. ¿Me entendió? Se va a ubicar, audición, visión, dónde tiene que ir, siente, si siente, no siente, si está segura de dónde está pisando, de repente no vaya a pisar y se vaya a caer, de repente si tiene problema, alteración, si ante la situación de verse con tanta gente o el ascensor, la escalera, no va a ser cambiando su tono, si está subiendo escaleras, por ejemplo, o en un ascensor con tanta gente, ¿no? Y la comunicación. Entonces, eso es algo complejo, ¿no? O de algo simple nada más, ¿no? Que yo les diga, alcáncenme el celular, ¿no? Es una contracción simple que no demanda tanta información, no hay tanta información, no demanda tantas cosas, ¿no? Igual tendrían que estar indemnes todas estas áreas para poder hacer una actividad funcional X. ¿Sí? Una actividad X. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Diana. Diana. Diana Bravo. ¿Y de qué parte viene usted? ¿Ahorita? Sí, o sea, bueno, no siempre viene de su casa. No, a veces vengo de mi casa, de mi trabajo. Eso le iba a preguntar luego. ¿Usted trabaja? Ajá. ¿Trabaja haciendo turnos? ¿Rotativo? Sí. Rotativo. ¿En algún momento determinado va a tener dificultad para no asistir a la clase? Por ahora estoy dentro del horario, ¿Ya? Pero no sé si el otro mes... Claro, porque mensualmente le dan a ustedes un rol, ¿no? ¿Trabaja en salud? Ok. Sí, justo le está a todos ellos les he preguntado porque, para entender un poco por qué a veces pueden o faltar o por qué pueden llegar a veces tarde. Sí, eso es importante. Lo que pasa es que hoy día sí vine de mi casa, pero a mí me figuraba acá el top y yo no sabía que tenía que estar por acá. Y le digo a la licenciada que está afuera, me manda al 8º piso. La licenciada me manda a ROD 2 y me dijo, no, baja, me voy a contar a otro lugar. Y me dijo que no está. Vuelvo a bajar, la chica me dice que no, se me ha estado Así estuve el primer día yo, el día lunes. Estuve así porque ahora, antes era más fácil, te decían de dónde era el aula, todo. Pero ahora me dio mi rol, decía STE, ahora son con siglas. ¿Qué significan las siglas ahora? Puedo entender yo muchas cosas, ¿no? Y dije, no, tiene que ser del 8º hacia arriba, porque nunca he estado antes. Y acá dije, acá no es, porque estaba todo cerrado. Y además ha cambiado esto que dije, acá ni siquiera lo será, no sé. Me fui al 8º y tuve que buscar aula por aula mi nombre, que está así chiquitito. Ya a esta edad ya mis faroles no están funcionando bien, tengo que sacar mi celular con la cámara para ver y ver dónde estaba mi nombre. Y terminé en el 10º piso. Ahí era. Ya había 2 alumnos que me estaban esperando. Porque encima la secretaria de arriba me dice, espera tu rato porque estoy dando información a otra chica. Entonces ahí él también, mientras me dijo eso, iba en el 8º, 9º, estaba ahí buscando. Lo entiendo, así estuve yo. Y dije, ¿dónde están? Sí, así estuve yo. Ya ahora el día lunes que viene, cuando salí, como todavía tenía muy bien. Ahora vamos a entrar netamente ya en lo que es en sí la clase un poco más a la parte medular, la parte más central, que tiene que ver con el tema de hoy. Nosotros cuando realizamos un movimiento determinado, aparte de que entendemos, que nos dicen que sabemos lo que tenemos que hacer y todo eso, lo que hemos hablado hace un momento, nosotros sabemos que hay ciertos elementos que van a intervenir y que van a ser muy importantes para poder realizar una actividad funcional, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar del centro de gravedad? ¿Cierto? ¿Han escuchado hablar de base de sustentación, de puntos de apoyo? ¿Han escuchado hablar de planos y ejes? ¿Han escuchado hablar de tipo de contracción? Como han escuchado hablar de todo eso, ahora vamos a conversar de eso y me van a decir precisamente cómo se todo eso. Muy bien. Entonces, ahorita sale la maravilla y la solución. Google. A ver, elementos que intervienen en una actividad funcional, ¿ya? Una actividad funcional. Muy bien. El primer elemento. ¿Qué significa CG?
¿Ves? Puntos. Hoy. Después. Base. Base de sustentación. ¿Sí? Centro de gravedad, de apoyo, alimentación. Planos. Planos y ejes. Ustedes son planos, ya no sé. Ya estaba revisando el segundo ciclo de vida. Y tipo de información. ¿No llegó a la escuela usted para preguntar? Sí, he subido, he vuelto bastante. Conociste a Sandra, estuvo con él. Ajá, Al corazón me dijo ahorita, estamos jugando creo que ratón porque tanto lo busca y no me encuentran. Eso fue lo que me llamó ahorita. Sí, cuando ella me dijo ahí recién. Pues me dice, ¿dónde está usted? Yo digo, pero si él tiene una lista, tiene que saber dónde estoy yo, ¿no? ¿A qué Pero horas? sí, le figuraba igual. Igual le figuraba. CTR. Claro. Pero yo digo, pero ella estando ahí. No, además ellos saben, claro, pero es que a la vuelta. Yo también me fui a la vuelta. Y la secretaria me dijo, no, La- solamente el 101, vaya a la escuela. Voy y me dice, no, está en el roto, ahí me está pasando. Sí, el día lunes yo también me fui a la vuelta, pensando que era por ahí, porque siempre regresaba por ahí. Y uno no tiene que irse hacia la calle. Parque, dije, no creo. Y así le digo, bueno, estoy en la calle porque estoy perdido, le digo.